Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Mi grupo está formado por Raymond López, Rosalín Rodríguez, Antonio González y mi persona, Carlos Ladino. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la rectificación no controlada de un circuito con cargas RLE, ¿verdad? Con resistencia, una bobina, generador. Como en este caso le vamos a hablar sobre un circuito rectificador de media onda no controlado, RLE, le vamos a explicar brevemente cada componente del circuito, ¿verdad? La bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. La resistencia es uno de los componentes más importantes en la construcción de cualquier equipo electrónico, ya que permite distribuir adecuadamente la corriente y el voltaje a todos los puntos necesarios. Ahora, continuando con las definiciones básicas, definimos lo que es un diodo rectificador. Es un dispositivo semiconductor compuesto de un material tipo P y tipo N, que conduce en un solo sentido. Son usados como rectificadores y como protección. Ahora definimos generador de corriente continua. Son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento se reduce siempre al funcionamiento de la bobina giratoria, dentro de un campo magnético. Está también el generador de corriente alterna, que es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica, por lo que la mayoría de generadores eléctricos son de este tipo. Vamos a explicar un rectificador de media onda no controlado con carga RLE, como se puede mostrar aquí en el circuito. En esta oportunidad nos van a calcular la expresión de la corriente, la cual viene dada por esta ecuación, donde Bm no la tenemos, pero se puede calcular mediante esta fórmula, que vendría siendo 120, que es el valor de la carga RMS, por la raíz de 2, dándonos 169,7 voltios. Z tampoco la tenemos, pero conocemos su fórmula. Z va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más WL al cuadrado. R lo tenemos, es del circuito. ¿Cuánto nos vale R? 2 ohmios. WL no la conocemos, pero podemos sacar W, y L sí la conocemos, que L es la bobina. Entonces WL lo calculamos. ¿Cómo calculamos W? W va a ser igual a 2pi por F. En este caso F va a ser la frecuencia, que va a ser 60 Hz. 2pi por 60 Hz va a dar 377. L lo conocemos. ¿Cuánto vale L? 20 milihertz. Ajá, 20 milihenry. Calculamos entonces WL va a ser igual a 7.54. A meterlo en la ecuación de Z nos va a dar este resultado, 7.8 ohmios. Luego de que calculamos Z, ahora vamos a calcular θ. θ viene dado por la expresión tangente a la menos 1 de WL sobre R, donde WL lo tenemos. En este caso vale 7.54. La resistencia nos lo da el circuito, 2 ohmios. Al meter todo esto en la calculadora, nos va a dar 1.31. Ya calculando θ. BCC lo tenemos, nos lo da la fórmula. ¿Cuánto vale? 100 voltios. La resistencia también la tenemos, 2 ohmios. Más A, en este caso A es una constante, la cual A la podemos desarrollar por esta ecuación que tenemos aquí. Menos BM lo tenemos, en este caso vamos a solo sustituir. 169,7 voltios. Z también la conocemos, 7.8 ohmios. El seno por alfa, pero alfa no lo conocemos. Alfa lo podemos desarrollar por la siguiente ecuación, que viene expresada por seno a la menos 1 de BCC, que lo conocemos, en este caso vale 100 voltios, entre BM, que también lo conocemos, que vale 169,7 voltios. Al meter todo esto en la calculadora, nos va a dar un ángulo de 0,63. Ya en este aquí conociendo ya a alfa. Más BCC lo conocemos, 100 voltios. La resistencia también la tenemos por E de alfa, también la tenemos. Y WT. Luego introducimos todos los datos que nos dieron en A, quedándonos con resultado 75,29. Ya resolvimos A. Nos queda exponencial, la conocemos, menos WT entre omega tau. Ahora, la expresión de la corriente viene dada por, aquí introducimos todos los datos que ya anteriormente obtuvimos, quedándonos 21,75, que es la división de BM entre Z, por el seno de WT,
menos 1,31, que es tita, menos 50, que vendría siendo la división de BCC entre R, 50, más 75,29, que en este caso es A, por la exponencial de menos WT entre 3,77. Luego tenemos que calcular la potencia absorbida por la resistencia. En este caso la fórmula viene dada por la corriente RMS al cuadrado por R, donde R la conocemos, que R nos la da el circuito, pero la corriente RMS no la tenemos. La cual tenemos que calcular la corriente RMS, la cual viene dada por la expresión de la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi de la integral de alfa a beta por la ecuación al cuadrado. Pero beta no lo conocemos. Conocemos alfa, pero beta no lo conocemos. En este caso, beta, tenemos que hacerlas se puede hacer coloquialmente a pie, cosa que sería muy difícil, pero en este caso se puede hacer con una herramienta muy importante como es la calculadora, como se la va a explicar en este caso mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar cómo sacar el beta por medio de la calculadora, la Casio FX 570S, ¿verdad? Para sacar el beta vamos a introducir esta función completa, esta ecuación, ¿verdad? Nos vamos a modo tablet, que es el 7, y colocamos la función, que sería 21.75, colocamos paréntesis, 21.75 por el seno de WT. En este caso vamos a poner alfa X, que es la función, ¿verdad? En función de X. Menos tita, que sería 1.31. Menos 50, que es BCC entre R. Más A, que vale 75.29. Por la exponencial de menos WT sobre 3.77. WT es en función de X, que sería alfa X, ¿verdad? La colocamos, sería menos alfa X sobre 3.77. Colocamos los intervalos, sería una manera sería de 3, comienza en 3 y termina en 4, en intervalos de 0.1. Bueno, con los intervalos que nos dio, con los que metimos en la calculadora, aquí nos da 3.34 es 0.54 y 3.35 es 0.36. Agarramos el más próximo a 0. Agarramos el más próximo a 0, que sería 3.35. En este caso el beta nos vale 3.35. El beta calculado por medio de la calculadora nos da 3.35. 3,35 es el que más se aproxima a 0, ¿verdad? Para calcular el IRMS, como ya lo explicó mi compañero, está la ecuación completa. Entonces el beta lo vamos a sustituir en la integral. Al nosotros meter todo esto lo da la calculadora, ¿verdad? Tiene también esta opción aquí, que sería la de integrar. Metiendo todo este valor que tenemos aquí en la calculadora, nos va a dar esta corriente RMS, que sería 3,98 amperes. En este caso ya podemos calcular la potencia en la resistencia, que la potencia en la resistencia sería I cuadrado por la resistencia, que sería IRMS, sería el 3.98 amperes. Ese 3.98 amperes al cuadrado por la resistencia, que sería 2 ohmios, nos da 31.68, ¿verdad? En la potencia nos da 31.68 watts. Bueno, ahora vendremos a calcular la potencia absorbida por el generador, que esto se haría por medio de I sub 0 y BCC, que I sub 0 la calcularemos mediante la siguiente fórmula, que sería 1 sobre 2pi por la integral de alfa beta de la expresión de la corriente.
¿verdad? Esto nos daría un resultado de I sub 0 de 2.23 amperes. Ahora necesitaremos el voltaje VCC que nos lo dieron en uno de los datos, que son 100 voltios. Entonces, colocamos un producto de 2.23 amperes por 100 voltios, que esto nos daría una potencia absorbida del generador de 223 watts. Ahora nos apoyaremos en un simulador que en este caso tenemos Proteus, que lo utilizaremos para observar el comportamiento del circuito de media onda no controlado con cargas RLE, que lo tenemos compuesto en este caso por generadores de corriente alterna de 120 voltios y 60 Hz. Tenemos diodos, tenemos una resistencia, tenemos una bobina y tenemos un generador de corriente continua de 100 voltios. También tenemos otros componentes que en este caso son amperímetros y voltímetros. Y tenemos un osciloscopio que lo utilizaremos para observar las diferentes ondas de corrientes de los diferentes componentes ya nombrados. Ahora vamos a observar el comportamiento de cada componente en el osciloscopio. Como podemos observar, la A es el comportamiento del generador de corriente alterna, que son 120 voltios, una frecuencia de 60 Hz. Aquí está la alterna, la onda. La D es la del generador de corriente continua, que son 100 voltios con respecto a la del generador de corriente alterna. Aquí la podemos observar. La traza B, como podemos observar, es la de la bobina, que es la traza azul. Esta bobina no comienza a conducir hasta que el voltaje del ánodo del diodo supere al voltaje del cátodo, que en este caso sería 100 voltios, que son los que genera el generador de corriente continua. Y entonces cuando el voltaje supera los 100 voltios, la bobina comienza a conducir, luego hasta que el voltaje cae nuevamente por debajo de 100 voltios. La bobina queda cargada hasta que se descargue y llega a 100 voltios nuevamente. La traza C, que es la traza roja, es la del comportamiento de la resistencia. Igualmente que la bobina, ella se encuentra en 100 voltios, que son los del generador de corriente continua, hasta que el diodo comienza a conducir, se presenta una corriente en la resistencia, hasta que el voltaje vuelve a caer nuevamente por debajo de 100 voltios, la resistencia queda conduciendo por el voltaje que queda cargando en la bobina, hasta que la bobina queda en 100 voltios y ella vuelve nuevamente hasta 100 voltios. Este es el comportamiento de los circuitos rectificadores de media onda no controlados con carga RLE. De esta manera hemos terminado el comportamiento de los rectificadores no controlados con carga RLE. Muchas gracias.